Tome su lugar, por favor, hermano y hermana. Vamos a tener un tiempo de lectura bíblica. Le voy a pedir que abra su Biblia en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Y vamos a leer solamente un versículo, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y esto yo lo voy a hacer de manera, leer aquí en la palabra de Dios. Me sigue con la vista, oramos a nuestro Dios y de manera ordenada, si hay pequeños, puedan pasar a su salón para la clase. Y mientras pasan ellos, vamos a meditar sobre, hermanos, una palabra, aparte de la que yo dije, fidelidad, de medir el amor de Dios para con nosotros. Vamos a meditar después de que los niños pasen, en lo que los niños pasan, y ver qué es lo que Dios pone en nuestro corazón. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Señor soberano, a ti damos la gloria, Señor, y la honra. Y te doy gracias, Padre amado, por la oportunidad, el privilegio que tú me concedes en esta mañana, de compartir tu palabra, Señor, para con tu iglesia. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, deseo hacerlo con tu dirección. Es por ello, Dios, que te pido que me ilumines con tu Santo Espíritu, que, Señor, seas tú quien me instruya, quien pongas palabras, Señor, palabra tuya en mis labios, que pueda confortarnos, que pueda, Señor, bendecirnos, edificarnos, pero sobre todo, Señor, que pueda llevarnos, Señor, a la actividad, a poner por práctica todo lo que escuchemos hoy, llevarlo a la práctica en el diario vivir. Te ruego, Padre Santo, que de este lugar, cada uno de nosotros, salgamos bendecidos, fortalecidos, Señor, con tu palabra, con el deseo en nuestro corazón de compartirla, Señor, con nuestros seres amados, en nuestro hogar, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos lleves, Señor, podamos compartir tu palabra, Señor, a quien lo necesita. Es por eso, Padre amado, que en esta hora te ruego, Señor, que abra nuestro entendimiento, que nuestros ojos espirituales sean abiertos por ti, que nuestro corazón, Señor, sea receptivo, y que la palabra que podamos recibir, siendo tuya, prospere en cada corazón nuestro y dé fruto al 100 por 1. En Jesucristo nuestro Señor te lo pido. Amén. Bien, pues los niños pueden pasar a su salón. Mientras, hermanos, pensemos pues una manera, una palabra para poder responder nosotros. Yo sé que no se puede medir, hermanos, pero si en algo podemos nosotros hoy no comparar, pero sí una palabra o describir de alguna manera de qué medida es el amor de Dios como Padre para nosotros. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Con qué palabras lo podemos expresar? Aparte de fidelidad que hemos cantado, ¿de qué otra manera podemos nosotros describir o medir el amor de Dios? Misericordia. Misericordia, gracias, hermana. Hay otra palabra también que va de su mano. ¿Cuál? Gracia. De nada. Ah, no. Gracia, la gracia de Dios, ¿verdad? Gracia es lo que es un regalo inmerecido. Y decíamos en otras ocasiones que Dios no encontró nada, absolutamente nada en nosotros que pudiera merecer salvación. Sin embargo, Dios tuvo a bien por gracia ¿qué? Redimirnos y salvarnos de nuestra condición de pecado. Ahora, hermanos, yo sé que no se puede medir esta parte, pero hemos leído y hemos cantado incluso este texto, ¿no? Mirad cuál amor que nos ha dado el Padre. ¿Cuántas veces hemos leído ese texto, hermanos? Quizás infinidad, quizás pocas, quizás porque es una carta que está casi hasta el final, a veces se nos olvida leer, pero nos habla acerca del amor de Dios. Hoy quizás estamos recordando, la sociedad recuerda el Día del Padre. Y nosotros tenemos que enfocarnos en el Padre Celestial. Es de gran beneficio, de gran bendición, hermanos y hermanas, que el cristiano pueda echar una mirada para ver de manera intensa el amor que nos ha dado el Padre. Este amor, hermanos, dado dice muchas cosas. Primeramente, uno, habla de la medida del amor que Dios tiene para nosotros o para su pueblo. De esa medida habla. Primer punto, entonces, el amor dado de Dios
dice muchas cosas. Número 1, habla de la medida del amor de Dios para con su pueblo. Es decir, hermanos, se puede traducir más bien como que Dios nos ha prodigado. ¿Qué es prodigar? No prodigiar, prodigar. ¿Qué entendemos por prodigar? No. ¿Qué es prodigar? Ya se las puse más difícil, ¿verdad? Proporcionar. Sí, pero hay algo más, de una manera muy diferente. ¿Qué es la profusión? ¿Qué es profusión? Algo grande. Bueno, en ese sentido, prodigar es eso, es dar con profusión o profusamente y abundantemente, en abundancia. Entonces, de esa manera podemos entender que el amor de Dios por nosotros es así, con profusión y en abundancia. Es el amor de Dios. Pero también habla de la manera, o sea, ya hablábamos que es de la medida. Esa es la medida. ¿Cómo es la medida, hermanos, entonces? Inmensamente, grandemente y en abundancia. Pero también habla de la manera en que Dios nos da amor y lleva la intención de un amor que es unilateral. Ahora, ¿qué es unilateral? ¿Cómo? Solamente va a un lado. Es decir, hermanos, fíjese bien aquí. En este sentido es de que solamente compromete a una persona. ¿Sí? Es decir, Dios no está esperando algo a cambio para dar ese amor. Pero no por eso, hermanos, tenemos que pasarlo a la ligera. Si bueno, no estoy comprometido con eso, no. Sino que hemos de valorar la gracia de Dios, el amor de Dios que nos da. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, medir la medida del amor, la redundancia del amor de Dios, que es con profusión y con abundancia, pero también de cómo lo hace. Él no espera nada a cambio. Incluso decíamos hace rato en la escuela de formación cristiana, aunque el pueblo, cada uno de nosotros seguimos siendo infieles, Dios nos sigue ¿qué? Amando. Dios sigue siendo fiel y misericordioso con nosotros. Hay cosas, hermanos, que nos hacen lentos para comprender precisamente el amor de Dios. Por eso es que no podemos medir el amor de Dios, no podemos comprender el amor de Dios en nosotros. Y una de ellas, hermanos, para poder comprender de manera más completa el amor de Dios, incluso, hermanos, me atrevo a decir, para creer en el amor de Dios. Porque muchos, aún estando dentro de la iglesia, siendo hijos de Dios y cristianos, aún seguimos sin creer en el amor de Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, en las diferentes dificultades que se nos presentan, es muy fácil y sencillo no creer en el amor de Dios. Y no porque no queramos creer, sino que las circunstancias hacen y evitan o impiden que podamos ver realmente el amor de Dios. Y por tanto, la incertidumbre y la duda van controlando nuestro modo de vida. Entonces, hermanos, una de las cosas que nos hace lentos para comprender y para creer el amor de Dios es el orgullo. ¿Cuántos de nosotros somos orgullosos? Levanten la mano. La hermana Hilda fue la primera. Amén, hermana. ¿Cuántos de nosotros somos orgullosos? Levanten la mano. ¿Quién es orgulloso? ¿Eh? Ahora vamos a ver la otra. ¿Cuántos de nosotros somos mentirosos? Levanten la mano. ¿Por qué no la levantan todos? Porque todos somos orgullosos, hermanos. Todos somos orgullosos. En diferentes medidas. Pero todos tenemos un orgullo. Y refiriéndonos a esto, hermanos, tenemos que meditar en eso. Porque una de las cosas entonces que nos va a hacer lentos para comprender el amor de Dios como Padre Celestial va a ser el orgullo. Y aquel que exige demostrar que es digno de ese amor de Dios incluso antes de recibirlo. No sé si me estoy explicando. Es decir, el orgullo nos va a hacer lentos para comprender el amor de Dios, y ese orgullo es aquel que exige demostrar que soy digno del amor de Dios incluso antes de que lo reciba. Yo soy digno del amor de Dios. Y me levanto y me exalto, y es el orgullo. Eso me va a impedir ver que realmente Dios me ama. Esa es una parte. Ahora, otra
es la incredulidad. Esa nos va a impedir confiar en el amor de Dios frente a las dificultades, frente a las circunstancias complicadas o difíciles de la vida. Y esto, hermanos, lo vamos a poder notar cuando vemos el daño y el dolor que la vida nos puede dar a través de las circunstancias que nos presentan. Por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, el desempleo, el conflicto familiar. Y vemos que cada vez va aumentando. ¿Y qué decimos? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estás, Dios? Entonces nos volvemos orgullosos porque somos dignos de merecer su amor. Y le estamos exigiendo ¿qué? El amor, antes de recibir la respuesta, ¿verdad? Y no que estamos creyendo, porque las circunstancias que se están presentando, sean cual sean, están impidiendo confiar en el amor de Dios. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer en ese sentido, en ese tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A veces simplemente, hermanos, se requiere tiempo. Tiempo para que una persona llegue a una comprensión más completa de la grandeza del amor de Dios. Tiempo es lo que necesitamos simplemente. Fíjese bien cómo empieza el texto. ¿Qué dice la primera palabra? Es un verbo. ¿Y qué dice la primera palabra? Versículo 1. Mirad. Esta parte, hermanos, fíjese bien, significa que Dios quiere ver este amor. Y Él, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no se avergüenza de mostrárnoslo. En cambio, nosotros como hijos a veces nos avergonzamos de llamarnos como cristianos. Decía en alguna otra predicación que a veces compramos una Biblia de las pequeñitas, ¿no? Y esas Biblias se les llama Biblias de ¿cómo? De bolsillo, ¿no? Por prácticas. Pero a veces también nosotros somos cristianos de bolsillo, porque nos escondemos o nos avergonzamos y no queremos demostrar que amamos a Dios, que somos celosos del amor de Dios. Pero ahí nuestro Dios dice, mirad, y Él quiere ver este amor, lo quiere ver. Y es donde Él le está diciendo a los pobres que me aman, ustedes enfermos, desconocidos, le está mostrando el amor. Y dice, les he hecho saber a los ángeles que ustedes son mis hijos y no me avergüenzo de ustedes. Lo he publicado ante el cielo y ante la tierra, dice Jesús, dice Dios. Y luego dice, me glorío en el hecho de que los he tomado por mis hijos e hijas. Qué gran amor, hermanos, de nuestro Padre Celestial. Fíjese bien, lo he publicado en el cielo y en la tierra, dice Dios. Lo he hecho saber a los ángeles que ustedes son mis hijos. Y dice, y no me avergüenzo de ustedes. Me glorío en el hecho de que los he tomado por mis hijos e hijas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y luego, ¿cómo dice? ¿Para qué? ¿Cómo dice el texto? Versículo 1. Para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Se muestra, hermano, la grandeza de este amor, en que seamos llamados hijos de Dios. Dios, hermanos, pudo haber tenido simplemente un acto compasivo, solamente caritativo, en su soberanía, y decir, bueno, de ahí desarrollar un plan de salvación, y solamente por compasión y por hecho de caridad, salvarnos de esa manera. Pero Dios fue más allá de ello, y tomó la condición de siervo, no escatimó nada, no se aferró a la vida, y Él va más allá de ello, para llamarnos hijos de Dios. Vamos a ver, por favor, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Quién nos llama, hermanos? ¿Qué dice el texto? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Yo seré para ustedes como un padre, y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas.
afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Nuevamente, hermana, por favor. Yo seré para ustedes como un padre, y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Yo seré para ustedes, ¿qué? Un padre. ¿Y ustedes serán qué? Mis hijos. Como mis hijos y mis hijas. Y luego dice, esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Mis hermanos, ¿quién nos llama? Directamente el Padre Celestial. Nos llama ¿cómo? Hijos de Dios. Y cantamos ahorita, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacer ¿qué? Llamados hijos de Dios. ¿Cómo respondemos a ese llamado, hermanos? A ese amor de Dios. Porque es una bendición, un privilegio ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Allá afuera hay sociedad que ha rechazado el amor de Dios, que ha rechazado a Dios. Y solamente son creación de Dios. Pero nosotros que hemos recibido a Jesús, hemos recibido juntamente con Él ¿qué? La adopción como hijos de nuestro Dios. Así que hermanos, somos hijos de Dios no por sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de ¿quién? De Dios, nada más. ¿Cómo respondemos al amor divino, hermanos? ¿De qué manera hacemos ver el amor de Dios en nosotros, en nuestro hogar, de donde vamos? Hoy estamos entonces recordando, pues, sí, el Día del Padre. Y hoy muchos no tenemos a nuestro Padre en la tierra, nuestro Padre terrenal. Pero hay muchos que sí, no tienen. Pero decía hace un rato, hermanos, tenemos que direccionarnos nosotros en el camino correcto, en lo recto ante los ojos de Dios. Hace rato enseñábamos y veíamos a Jesucristo en el Antiguo Testamento, en Génesis, específicamente en un estudio. Y vimos un tipo de Cristo. Lo vimos en la vida de Isaac. El padre Abraham recibió promesa de Dios de un hijo. Se le ha llamado el hijo de la promesa. Y Dios lo cumplió. Pero también, a su tiempo, Dios le pide que Abraham sacrifique a su hijo único, ¿verdad? Al que tanto ama, y que lo haga en el monte Moría. Podemos ver de manera superficial a ese Jesucristo en la vida de Isaac. Pero hermanos, si vamos más allá en el texto, decía con mis hermanos, Leonardo y mi hermana Lucha, podemos ver qué es lo que hace primeramente el Padre, la convicción. Vamos a ver solamente de manera superficial esta parte para comprender el amor de Dios para con su pueblo. Génesis capítulo 22, versículo 3 al 6. Ya Dios habló a Abraham, le dijo, ve, te Moría a la tierra de Moría y entrégame a tu hijo, al que tanto amas. Génesis 22, versículo 3 en adelante. Y hay una parte que dice que, el versículo 3, ¿qué dice, hermanos? Por favor. Abraham se levantó muy de mañana en alabandó su asno, Ajá. y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos Hasta a ahí, vosotros. ahí está ahí. Fíjese bien, después de 3 días. Y luego dice, espérenme aquí, deja a sus siervos, y dice, porque yo y el muchacho iremos a aquel lugar, adoraremos y qué, y volveremos. El padre es Abraham, Isaac es el hijo, y él tiene la seguridad de que el hijo va a regresar con el padre. Amén. Versículo 5, hermana, ¿qué dice? O 6, ¿en cuál va, hermana, por favor? Terminamos el 5. Sí, 6, por favor. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta ahí. Después va a responder Abraham,
que Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Pero fijémonos bien en la parte, hermanos, de lo que hace Abraham con Isaac. ¿Qué es lo que hace? Él prepara. Pero ¿qué es lo que hace Abraham? ¿Sí estamos ahí en el texto todos, hermanos? ¿Sí? Génesis 22, versículo 6. ¿Qué es lo que hace Abraham? Dijo Abraham, Dios se encargará de darnos el cordero por día. El versículo 6, pero ¿qué es lo que dice? Al 6, Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos juntos se pusieron en marcha. Es decir, el padre pone la leña sobre ¿quién? Sobre Isaac, su hijo. Esta palabra, decían mis hermanos en el estudio, que en el hebreo es una palabra más, no como tipo leña, pero se refiere a la madera. El padre otra vez es Abraham, el hijo es Isaac, quien va a ser sacrificado, y de una manera común se requiere leña quizás para el sacrificio, pero esto tiene una manera más significativa de entender, hermanos, lo que realmente dice la palabra de Dios, ver a Jesucristo en el Génesis, en la vida de Isaac, porque es el padre quien pone la cruz, ¿en quién? En el hijo. Es el padre quien se provee de cordero para el holocausto, porque Jesús hizo el sacrificio una vez y ¿qué? Y para siempre. De manera, hermanos, que podemos entender el amor de Dios. 3 palabras que subrayamos hace un rato en la Escuela de Formación Cristiana fueron, en este texto del 3 al 6, cuando Dios le pide a Abraham que se vaya al monte Moriah. ¿Sí? A eso lo voy a dejar para el monte Moriah para que usted investigue dónde está el monte Moriah y qué relación tiene con Jesucristo. Otra palabra que encerramos ahí es que Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica a tu único hijo. Subrayamos la palabra único, único hijo. ¿Sí? Otra similitud de Dios con su unigénito, único ¿qué? Hijo, Jesús. Y dice, al que tanto ¿qué? Amas. Ahora, Juan 3:16 dice, porque tanto amó, de tal manera amó que Dios al mundo, que entregó ¿qué? Unigénito. ¿Sí? Por amor también. No escatimó ni se aferró. Hermanos, es para valorar el amor de Dios como Padre Celestial. Pero muchos hermanos buscamos a Dios. Pregúntese usted por qué busca a Dios. ¿Por qué busca a su Padre Celestial? Muchos buscamos a Dios por las cosas que podemos obtener de Él. Y en Lucas capítulo 15, del 11 en adelante, se narra una historia, y la hemos compartido ya. Aquel hijo pródigo, un hijo malo y un hijo bueno al parecer, o no tan bueno, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, hermanos, la historia de aquel hijo pródigo, vemos que aquel hijo se adelanta y pide la herencia, el padre la desecha, se va y la malgasta y regresa con el padre lo recibe abrazándolo, ¿verdad? Pero se dio cuenta que cuando él tenía el recurso, se lo acabó y dijo, ¿qué hago aquí comiendo de los cerdos? Estando con mi padre tenía todo. Y va con su padre. Y no va a mendigar, y le dice, hazme uno, ya no quiero ser tu hijo, solamente hazme ¿qué? Uno de tus siervos para que yo siga trabajando y ganándome el sustento. Y el padre lo recibe, ¿cómo lo recibe el padre? Con banquete y con fiesta. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Primeramente, que el hijo pródigo, este hijo empezó a buscar al padre por conveniencia, por interés, porque quería él independizarse y quería su herencia antes del que el padre muriera. Vemos aquí una manera de buscar a Dios por lo que puede obtener, digo al padre, por lo que puede obtener de él. Pero cuando llega pues entonces al banquete, ya lo recibe su hijo, también podemos ver que el otro hijo manifiesta algo importante. ¿Por qué hay tanto ruido? Le dice, ¿verdad? A uno de sus hijos. Tu hermano acaba de llegar, ya lo ha recibido y tu papá hizo fiesta, ¿no? Y el hijo va al padre, y el padre, ¿qué es lo que hace? Lea este capítulo en casa, hermano y hermana, y se va a dar cuenta cómo el padre invita a aquel hijo a entrar y él se niega. ¿Por qué se niega? No por celo,
La Escritura nos puede, o podemos entenderlo así de manera superficial. Cuando leemos superficialmente podemos entender que el hijo se enojó porque el otro, en vez de que lo regañe, se fue y le hizo fiesta al regresar, ¿no? Pero no es así, hermanos. Él le dijo: yo estando aquí todos los días, te he servido, te he obedecido, dijo el hijo, ¿verdad? Y a mí no me has hecho esto. No era celo nada más, hermanos. Había un dolor. ¿Por qué creer, hermano y hermana? Porque con que se estaba haciendo la fiesta, el recurso, el dinero con que se estaba haciendo la fiesta, era parte de la herencia que le correspondía ¿a quién? A ese hijo. De manera que los dos hijos hermanos buscaban al padre. ¿Por qué? Por lo que pudieran obtener del padre. Pero nunca se interesaron en su corazón. Ni el uno, porque dijo: dame de una vez mi herencia. Casi diciendo: pues ya. Y el otro también negándose a entrar, a obedecer a su padre, manifestando ese celo porque se está gastando la parte de su herencia también. Hermanos, ¿por qué buscamos a Dios? Solamente lo buscamos por amor. Venimos a la casa de Dios para adorar a Dios. Valoramos la gracia. El tema se llama a la medida del amor del Padre. No podemos medir el amor de Dios. Pero si comprendemos, hermanos, si oramos con el Espíritu. Hace un rato yo decía, platicado con mi hermana Lucha, cuando nos acercamos a Dios a orar, tenemos que hacerlo de una manera muy diferente, hermanos, a como lo hemos hecho hoy día. Tenemos que meditar en cómo estamos orando a Dios, cuál es nuestra forma de comunicarnos con Dios. Porque en nuestro corazón va a haber siempre deseos y anhelos, y lo compartí ayer con mis hermanas también. Va a haber anhelos que, si la oración la hace el corazón, se van a originar deseos carnales. Porque yo deseo cosas materiales o basados en mis sentimientos o emociones. Si la oración la hace el corazón. Pero si la hace el Espíritu de Dios, entonces yo voy a poder ver de qué tamaño es el amor de Dios y voy a tratar de corresponder el amor de Dios. Ahora, hermanos, ¿de qué manera podemos entonces corresponder a ese amor de Dios? No vamos a corresponder de la misma medida, porque no podemos humanamente. Somos humanos y tenemos que entender nuestro estado delante de Dios y nuestra diferencia como hijos, como mínima cosa que somos en comparación con Dios. Aunque nos hace ya joyas preciosas, pero nosotros somos y tenemos una característica muy diferente a la que tiene Dios. Ahora, hermanos, en ese tiempo, decía yo, lo único que se requiere simplemente es tiempo para comprender la grandeza del amor de Dios. Y es ese tiempo lo que tenemos que entregar. Lo menos que podemos hacer, hermanos, es entregar nuestra vida en consagración a Dios. Veamos lo que dicen los siguientes versículos, hermanos. Versículo 2 de Juan, capítulo 3, la primera carta. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y versículo 3, ¿qué dice, hermanos? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La versión NTV dice que se mantienen en santidad. Lo menos que podemos hacer, hermanos, es eso, entregar nuestra vida al servicio de Dios. Y entregar nuestra vida al servicio de Dios es darle, quisiera decir parte de nuestro tiempo, pero más bien darle tiempo de calidad, porque el tiempo es ¿de quién? De Dios. Tiempo de calidad a Dios. ¿Y de qué manera, hermanos? 3 cosas. Tiempo en la oración. De una manera, la oración, hermanos, decía ayer yo compartiendo, no, su calidad de esta oración, de nuestra oración, no se va a definir por la intensidad con que usted ore. Podrá orar intensamente, pero si ora con el corazón, su oración va a ser muy carnal. De manera que no se origina, no se define, por su intensidad, sino por dónde se origina. En cambio, si la oración se hace en el Espíritu, entonces podemos ver mucho más allá de no solamente el amor de Dios,
sino cómo con ese amor que tiene Dios para nosotros nos puede responder a nuestras oraciones y hacer que nuestro corazón esté confiadamente y convencido en lo que Dios nos puede dar y responder más allá de lo que esperamos e imaginamos. Esa es orar con el Espíritu. De manera que entonces tenemos que entregar nuestra vida en consagración a Dios, dar tiempo de calidad, pero también, hermanos, ser generosos. Ser generosos en entregar. No solamente, hermanos, al orar, tenemos que ser generosos, porque si vamos a dar tiempo, es tiempo de calidad al orar. Vamos a orar de manera diferente. Al estudiar la palabra de Dios, tenemos que ser generosos. Hoy vimos un ejemplo muy práctico. Solamente 3 versículos nos llevó 1 hora. Y vimos palabras claves que otra vez he compartido. El monte Moriah, la palabra único refiriéndose al Hijo, ¿sí? El que tanto amas, y la parte de la leña. Pero a veces se nos pasa porque escaneamos el capítulo nada más. O vemos que es muy largo y lo escaneamos nada más y ya queremos terminar la lectura bíblica. Pero si profundizamos más en cada palabra, hermanos, encontraremos algo. Hace unos días me acordaban también del pastor Erasmo. Él hacía un ejercicio muy práctico. Y él decía, cómprese una Biblia para leer durante 1 año. Y la subraya. Y después, desde que termine el año, usted vuelva a leer la Biblia. Y verá que va a subrayar otra cosa diferente cuando se encuentre en ese mismo texto. Hagámoslo, hermanos y hermanas, y veremos cómo no solamente subrayar y ver que subrayamos cosas nuevas, sino cómo Dios va iluminando nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y entonces vamos a comprender la grandeza del amor de Dios como Padre Celestial. Ahora, hermanos, el problema está en que direccionamos nuestra fe de una manera muy común. Por ejemplo, si usted sale por acá y mira hacia arriba, ¿qué es lo que va a ver? El monte Moriah. No, dijimos hace rato, ¿no? Pero ¿qué va a ver? ¿Qué hay acá arriba, hermano? ¿Y qué hay ahorita ahí? Hay muchas personas y carros y gente, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Por el Día del Padre, muchos van a ver el Día del Padre. Y perdónenme decirlo, hermanos, pero hoy va a ser 1 año en agosto que perdí a mi padre. Y yo necesito consuelo y fortaleza. Pero muchos venimos, hermanos, y desviamos nuestro caminar pensando que allá encontraremos la fortaleza en la lápida, ¿no? Porque ahí hablo con Él o me cuida desde arriba. No, hermanos. Si yo deseo fortaleza y consuelo, ¿dónde lo voy a recibir? En la presencia de Dios. Puede ser en este lugar, a lo mejor yo puedo entrar aquí, arrodillarme, decía hace un rato yo. ¿Qué va a pasar, hermanos, si usted me ve? Bueno, espero, ¿verdad? No sé. Y quizás venga afligido, hubiera venido yo después afligido por el dolor que pueda vivir mi duelo, por el dolor de mi padre, su ausencia. Me ve triste llorando aquí, en un carro. ¿Qué haría usted? O a ustedes. Dice mi hermano Noche, también nos ponemos a llorar. No. ¿Qué harían ustedes, hermanos? Orar por usted para que le dé fortaleza en su corazón. Lo menos que cualquier persona de nosotros, lo menos queremos, creo que es poner la mano, abrazarla y llorar con él. Es aquí entonces, en la presencia de Dios, donde se recibe el consuelo y la fortaleza. No en nuestro, pero el problema es eso, que mal direccionamos nuestro caminar y queremos allá hablar. Pero allá ya no hay nada, hermanos. Entonces, tenemos que hacer esto, hermanos, para poder comprender el amor del Padre. Para poder comprender que es aquí donde podemos recibir el consuelo y la fortaleza de Dios. Así que, hermanos, lo menos que podemos hacer es entregar nuestra vida en consagración y comunión con Dios, a través de la oración con tiempo de calidad, la lectura bíblica de manera más profusa como Dios nos ha amado, y también, hermanos, mantenernos como en santidad. Y entonces Dios nos va a abrir nuestro entendimiento y podemos comprender cuál es el amor del Padre. Eso es lo menos que podemos hacer.
Y si a usted le falta el padre de familia, reciba el abrazo del Padre Celestial. Yo sí lo comparto por experiencia, porque ese espacio de ausencia, solamente Dios en Jesús y como Padre puede ser llenado. Ese abrazo del Padre, y cuando Dios abraza, hermanos, comparto una reflexión, hace mucho lo compartía, pero cuando Dios abraza, Él nunca nos suelta. Así que disfrutemos de ese consuelo y de ese amor de Dios hoy día. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo. Soberano Señor, a ti es la gloria y la honra. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque nos recuerda, Señor, cuál amor nos has dado, Señor, para que podamos ser llamados hijos tuyos. Señor, tu palabra también dice, Señor, que somos adoptados por tu voluntad. Pero también, Padre, que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos tuyos. Hoy deseo, Señor, que tú continúes dirigiéndome, Señor, con tu Santo Espíritu, para que pueda levantar la mano y decir, soy hijo de Dios. Para poder compartir, Señor, cuando soy fortalecido, cuando soy consolado, a aquel que me necesita. Para poder valorar, Señor, tu gracia y poder corresponderte, Señor, de la mejor manera. ¿De qué manera, Señor, podré hacerlo? Solamente manteniéndome en santidad, obedeciendo tu palabra, Señor, disciplinándome, Señor, en la oración y en la lectura bíblica. Ayúdame, Padre amado, a que lo haga, Señor, de aquí en adelante. Si he descuidado algo, Señor, en ello, te pido que me instruyas y que me alientes a continuar haciéndolo o a retomarlo, Señor. Y Padre, que yo valore siempre ese amor que nos has dado. Quizás no podré llegar a la medida, Señor, de tu amor, pero sí deseo, Señor, corresponder, por lo menos entregando mi vida en santidad y consagración a ti. Y que yo disfrute de tu consuelo, de tu abrazo y de tu fortaleza día con día. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el siguiente canto.